Santiago Sáez de Tejada, realizador, dice: nos quedan unos minutitos antes de la entrevista que tenemos también prevista, así que Adolfo decía algo del Nacional. Venga, yo estoy súper... No. Sofía quiere apuntar a otros asuntos, pero venga. No, que he prometido que va a estar calma, no. No, pero ¿cómo estás viendo? Que siempre es muy interesante y muy divertido oírte... No, mal. O sea, estamos tocando fondo. O sea, tocando fondo. Como país. O sea, es que yo estoy de verdad... Porque a veces dices, pero yo llego a un punto en el que me indigno de verdad ya. Cada semana hay una cosa, la de ver cómo nos chotean y encima cómo nos tratan como si fuésemos absolutos idiotas y nos tratan de vender lo que no es y me pongo malo. Y reconozco que me pongo malo. O sea, ahora Delegación de competencias. La delegación de competencias exigida por un tío que está en Waterloo, no sé cómo se pronuncia, que está prófugo de la justicia, que es un delincuente manifiesto, eso resulta que es progresista. O sea, es que yo ya y nos lo venden como si fuese progresista el que... Pues es que yo ya, de verdad, estoy profundamente ya desquiciado. Porque es que además he oído esta mañana lo que dijo Marlaska también hace no sé cuándo, diciendo que esto era absolutamente inconstitucional. Entonces, estamos en un punto en el que lo que era inconstitucional ahora pasa a ser todo constitucional. Y entonces, claro, se debe pensar que la gente somos eso, como somos idiotas, pues que habrán cambiado la Constitución y no me he enterado, ¿no? Entonces, me parece gravísimo realmente que, ya en serio, que el presidente que tenemos, por estar 12 minutos más en su puesto en la Moncloa, trague con absolutamente todo lo que le pone a tragar un partido manifiestamente ultraderechista, xenófobo y supremacista como es el tío gobernado, o sea, mandado por el... No casa mucho con los... y lo que me parece más grave todavía es que encima, porque yo, claro, me imagino que estarán ahí los agradecidos, ¿no? Pero tú ves un mitin del PSOE y encima un socialista, por definición... Los que veo por la tele, no se me ocurre. Pero los que no se me ocurre, hay que decir, porque no veo a ninguno, ni de un sentido ni de otro, porque eso es como... Tampoco es como no veo al fútbol, ¿no? Donde están todos los hooligans ahí, bueno, tampoco. No voy ni a uno ni al otro. Pero o sea, que alguien que se autodenomine progresista sea capaz de jalear medidas como estas, es que no puedo concebir. Entonces, esto me descompone mis esquemas. Pues no hemos abierto ya el capítulo político. ¿Alguna consideración, Toño? No, yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que las últimas medidas que está tomando el gobierno, aunque las intente vestir también con caramelo de fresa, pues son bastante... Primero, ridículas. Segundo, parece que son medidas que todavía tienen que llegar a buen puerto. Que veremos a ver, porque el camino que les queda... Podemos ya dicho que a ver qué pasa aquí. El camino que les queda es bastante bueno, pero Sánchez dudoso. quiere sacar adelante los apoyos para su presupuesto, que insistimos, no hay presupuesto todavía. Entonces... Esa es otra, porque es que esas frases de Sánchez cuando estaba en la oposición que decía que no se puede gobernar sin presupuestos y que Rajoy se tenía que ir a su casa... Y no sé si en esta legislatura hemos llegado a aprobar algún presupuesto o si estamos prorrogados con el primero. Es que, en fin, que a mí esas dobles varas de medir, vengan de donde vengan, siempre me ponen... Siempre las señalas. Lo que pasa que yo creo que ya el gobierno, los grupos que apoyan al gobierno han encontrado un filón y que un grupo, como tú bien has dicho, que es absolutamente, yo no sé si de ultraderecha, pero muy de derechas, sí, que encima le estés cediendo, como es, delegando la competencia nada más y nada menos que de las fronteras, con todo lo que eso implica. Y con la connotación de la... porque la lengua. El tema de la lengua a imponer o sea, que ahora viene un tío de Somalia y entonces tiene que aprender catalán para que se pueda quedar en Cataluña. La generación de, ¿cuántos son? 40.000 Mossos de escuadras... 1.800. O sea, dice que ahora hay 1.800, o sea, son necesarios nuevos 1.800. O sea que es un... En fin, no sé, yo desde luego... Bueno, yo sin entrar a valorar lo que es progresista y lo que deja de serlo, porque en todos los debates nos podríamos aquí tirar... extender. Horas. Yo sí que, simplemente por meter un elemento sin entrarme en el debate, que también nos tenemos que acordar de que no estamos en un sistema presidencialista, sino parlamentario, y que al final el presidente tiene que gobernar con las fuerzas parlamentarias que hay, y las fuerzas que hay es la representación de todo el Estado, y todo el Estado ha decidido con las normas, con la ley DON, que ya sabemos que puede ser desigual, podemos criticarla, pero que es un sistema parlamentario y que al final el que tiene una voz bastante cantante son los grupos que lo confieren. Que Sánchez podría decir, yo no acepto estas reglas,
adelanto elecciones. Pero que eso es otro tema de debate. Pero adelanto elecciones con el mismo sistema electoral que ningún partido quiere cambiar porque a los grandes les sigue interesando eso y para que al final puede ocurrir, como viene ocurriendo en toda la historia, que dos partidos como CiU, entonces, como ahora estos individuos y como el PNV, han deshecho y se han beneficiado y como decía el otro, movían la higuera y cogían pero que el sistema nos puede parecer bien o mal independientemente de que la medida en concreto nos parezca bien o mal, que creo que son dos debates que muchas veces los unimos y creo que hay que debatirlos de manera se explican esa lógica. El problema que eso que es del sistema lleva pues 30 años manifestándose en gobiernos concretos es el de la distribución numérica, como bien dices, cruzada con la cosa nacionalista, porque si esto ocurriera, o sea, si fueran fuerzas políticas pero de implantación nacional que se ven obligadas a entenderse entre sí porque la suma tiene que sumar lo que tiene que sumar, pues sería una situación, pero la que tenemos es que los gobiernos del PP o del PSOE se han tenido que apoyar en fuerzas nacionalistas que tienen su agenda, pues eso, focalizada en sus territorios, ¿no? Y bueno, pues esto es la última, y al ser la última es quizá la más extrema de una larga serie de cesiones, pues que bueno... Que puede que continúen, ¿no? Van a continuar en la medida en que a nuestro querido presidente le haga falta que continúe. Eso es así de sencillo. O sea, hablabas antes del corto plazo, no es corto plazo, ya es... Inmediatez. Inmediatez. ¿Qué me hace falta para yo seguir un día más? Larga serie que empezó con el Majestic y Puyol y Aznar. Sí, no, que no viene de muy atrás. Lo que pasa es que hemos superado, claro, todos los límites imaginables. O sea, que tenemos que dejarlo aquí, Sofía, fíjate. Teníamos la foto del grupo socialista ahora en el Ayuntamiento de Logroño, el grupo de la ejecutiva que te apetecía contar, pues será... en otro programa, vas a tener que venir. Yo con felicitar a mi amigo Víctor Moratino soy feliz. Pues lo va a tener duro, ¿eh? Y porque fíjate, 40% Reinares, ¿eh? 40% de apoyo a Reinares, duro. Pero habría que preguntarle a... ¿Cómo se llama este señor? Víctor Moratinos. A Víctor Moratinos. ¿Qué opina usted de lo que hace su partido a nivel nacional? Te lo dice. Si a Víctor le preguntas, te lo dice. Pues hay que traerlo aquí un día, hay que traerlo. Hay que traerlo. Sofía, ya nos contarás también qué pasa en el PR, ¿eh? Estaremos muy en octubre hablará la democracia del partido. Pues antes seguro que nos enteramos. ¿Habéis quedado los tres para votar? No, somos unos pocos más. No seas malo, Toño, no seas malo. Gracias a los cuatro. Jorge, un placer. Sofía, gracias a vosotros. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa y a la vuelta terminamos el programa ya con entrevista. Hasta ahora. Cerramos ya este programa y lo hacemos, como siempre, con entrevista, con charla con algún personaje de la actualidad regional o local, como es el caso. Tenemos a Íñigo López Araquistain con nosotros, concejal del área de urbanismo en el Ayuntamiento de Logroño. Concejal, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas. Muy buenas, Carlos, muchas gracias. Ahora entramos en materia, pero antes, como esta tertulia hoy ha versado también sobre el COVID, los 5 años que se cumplen de los primeros casos de coronavirus aquí en nuestra comunidad, una reflexión. ¿Cómo recuerda Íñigo aquellos días extrañísimos, ¿no? de marzo de 2020? No sé si estaba trabajando, estaba por aquí, en otro territorio. Sí. En aquel momento yo estaba trabajando como arquitecto y me tocaba ir mucho a Vitoria y fuera de la ciudad. Y era extraño. Yo tenía un permiso especial porque los arquitectos podíamos para ir a hacer pues, inspecciones de edificios, etcétera. Y bueno, yo sí que es cierto que yo podía salir y salía mucho de Logroño. Pero ¿Le pidieron el certificado en alguna ocasión? Sí, una vez me pararon en la carretera y me lo pidieron. Pero es verdad que pues, fueron una situación un poco extraña que, joder, parece muy lejano, pero realmente no ha pasado tanto tiempo. Son 5 años que es mucho y es poco a la vez, es verdad. Pues ha sido uno de los temas de la tertulia y tenemos que hablar de urbanismo. Lo ha dicho él, trabajando de arquitecto, porque es arquitecto colegiado 961 Así es. En el COAR y lleva una de las responsabilidades más complejas, más llamativas, pero también yo creo que más bonitas en un consistorio, ¿no?
Sí, así es. Para mí es la más apasionante. Al final, el urbanismo es una disciplina, es una ciencia realmente, que de lo que se trata es de mejorar la vida de las personas a través de los espacios públicos y de mejorar los entornos. Con todo lo que eso conlleva, que le pedirán un banco nuevo enfrente de casa, arrégleme la acera, la farola esta no se enciende y, por supuesto, otras actuaciones de mayor envergadura, ¿no? Así es. Bueno, yo tengo el móvil todo el día ardiendo pues competiciones de este tipo, desde pequeñas cosas a cosas más importantes. Y el urbanismo, que genera también ciertas polémicas, siempre, cada legislatura, y esta ha comenzado con alguna agitación, sobre todo por el cambio de modelo con el anterior equipo municipal, el que ustedes defienden, que en definitiva fue también su promesa electoral, y la controversia de los fondos europeos. ¿Cómo está esa situación? ¿Se va encarrilando? ¿Cuál es el momento en el que estamos? Pues aquí lo que nos encontramos, en nuestra opinión, era una falta de modelo. Y va un poco en consonancia a lo que presentamos hace pocas semanas de Logroño 2050, en la que entendemos que la ciudad y el urbanismo de una ciudad debe tener una visión más estratégica, una visión más a futuro, con medidas y soluciones a corto, medio y largo plazo, en el que no se trata de soluciones coyunturales y soluciones de carácter cortoplacista, sino tener una visión que va más allá de legislaturas, de corporaciones, etc. Entonces, se ha generado mucha polémica en el tema de los carriles bici, y para nada nosotros estamos en contra de los carriles bicis, al contrario, pero lo que defendemos es un planteamiento de movilidad urbana sostenible que sea coherente, que sea estratégica y que tome soluciones a corto, medio y largo plazo. Hemos propuesto dentro de la estrategia de Logroño 2050 la creación de 8 kilómetros de carriles bici en los próximos años, pero de una forma coherente, conectando los carriles bici ya existentes, y por tanto esa es la hoja de ruta y lo que nosotros presentamos. Nosotros queremos dejar, aparte de lo que hagamos durante esta legislatura, un modelo de ciudad coherente, estratégico y con vistas a los retos del presente y del futuro de las próximas décadas. Que eso no se trata ahora tampoco de mirar al retrovisor, pero en alguna ocasión lo ha dicho el propio alcalde, lo han subrayado los compañeros de corporación, que eso es lo que echaban en falta del anterior equipo municipal, ¿no? Poder poner sobre la mesa una estrategia de ciudad y darle sentido a esas actuaciones que marcaron los pasados 4 años, ¿no? Así es. De hecho, va en línea de, recientemente hemos actualizado la agenda urbana, entendemos que es un instrumento de carácter más global y que lo aterrizamos en un contexto más local y con una visión más estratégica y fijando un modelo de ciudad en esta estrategia de Logroño 2050. Vamos con ello, vamos con Logroño 2050, por cierto, vídeo promocional que estamos compartiendo ahora con ustedes y que tenía también un protagonista que era el río Ebro. Allí también es donde nos convocaron, junto a la Casa de las Ciencias. ¿Cuáles son las líneas maestras de ese plan que en principio se ve muy lejano? 2050. No quiero calcular, ustedes tampoco lo hagan, los años que tendrán en ese 2050, pero en principio parece que es a muchos años, ¿no? Que quién sabe lo que puede ocurrir. No, Logroño 2050 es, como he dicho, un modelo de ciudad. Me decía un urbanista escocés, urbanista ecológico. A algunos no les gustan los adjetivos, pero es verdad, y es un pionero en el urbanismo ecológico y que además sirvió de referencia para muchos otros urbanistas posteriores como Jane Jacobs o Mumford. Y decía, Patrick Guedes se llamaba, decía, piensa en global y actúa en local. Esa es un poco la idea que tenemos con Logroño 2050. Pensar en global sería la Agenda 2030 y Logroño 2050 es actúa en local. La estrategia Logroño 2050 es una estrategia que va del presente al futuro, de aquí al 2050. Lo que plantea son soluciones y estrategias a corto, medio y largo plazo. Es decir, en la estrategia 2050 hemos presentado proyectos que tenemos pensado acometer en los próximos años, no es esto a 2050. Pero de lo que se trata es que sea una estrategia flexible, que marque un modelo de ciudad claro y que se vaya adaptando a los retos, tanto del presente como del futuro. Por tanto, aunque se llama Logroño 2050, de lo que se trata es de tener un modelo de ciudad claro para las actuaciones que se vayan haciendo desde ahora mismo, desde el presente, hasta ese espacio temporal. La agenda urbana tiene un marco temporal del año 2030 y Logroño 2050 lo que marca es un espacio temporal más amplio que nos permite
pues establecer esos retos que tenemos, como el cambio climático, el problema que tenemos actualmente en la vivienda y la transición tecnológica en los próximos años, con una visión más estratégica y una visión mucho más radical en cuanto a la estrategia de ese Logroño que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos en el año 2050. Ese es un poco el concepto. Y es muy importante, además, que supongo que hablaremos, el plan general, porque es el marco que ha de regular. Claro, eso lo iba a decir, digo, porque el plan general también es la herramienta con la que habitualmente se ha trabajado el modelo de la ciudad, ¿no? Claro, y para nosotros es muy importante y es un poco... no tiene razón que en los últimos años el plan general, esta revisión, haya quedado en un cajón, porque un plan general es el instrumento de ordenación urbanística más importante de la ciudad. Y si queremos tener un modelo claro de ciudad, que es lo que este equipo de gobierno está planteando, como he dicho, más allá de legislaturas y de corporaciones, y que haya un modelo de ciudad claro, el Plan General Municipal es ese marco normativo en el que se ha de plasmar estas estrategias y estos modelos de ciudad. Actualmente tenemos un Plan General que es del año 85, que ha tenido algunas revisiones en los años 90, que ha sido un gran plan general, marcó en su momento un modelo de ciudad concéntrica y compacta, y que ha sido positivo, pero que actualmente pues está obsoleto y es un plan general pues que no se adapta a los retos y a las necesidades del siglo XXI. Por lo tanto, es urgente. Aprobaron ustedes los nuevos criterios en solitario, el Partido Popular, con críticas de la oposición. Sí, bueno, yo entiendo que la labor de la oposición también tiene que ser un poco, pues, que ellos se ven en la necesidad de, pues, de criticar, ¿no? Pero realmente el contexto que tenemos en el año 2025 no es el mismo que teníamos ni en el año 2000, ni en el año 2008, ni siquiera en el año 2015, ni antes de pandemia, ¿no? Y por lo tanto, pues era necesario pues, actualizar esos criterios en el que había que incluir más elementos, como pueden ser más preocupación por los espacios abiertos, por el medio ambiente, y esos criterios que vienen derivados también, incluso, que hemos hablado al principio de esta entrevista, de la pospandemia. Por lo tanto, antes de iniciar esa revisión del plan general, pues se revisaron esos criterios, que no cambian mucho a los criterios que ya había, es decir, pero sí que veíamos necesario pues readaptar, revisar y tomar unos nuevos criterios para retomar el asunto de la revisión del plan general, que, como te digo, para nosotros es fundamental. Y hay un planteamiento general, una consideración que sobrevuela estas ideas, y no es menor, la damos por hecha, pero no es menor, y es que Logroño va a seguir creciendo. Y lo digo porque espectadores de este programa que viven en otras cabeceras de comarca, lo vemos también en otras capitales provinciales de nuestro entorno, damos por hecho que la ciudad va a seguir creciendo y va a seguir avanzando, y eso no es un asunto, desde luego, menor. Eso es para estar, entiendo, orgullosos, seguir siendo conscientes de que la ciudad es dinámica, de que la capital riojana atrae población y de que hay que responder a ese hecho, que, como digo, no hay que dar por descontado. Así es, y de hecho, por eso es muy importante la revisión del plan general, para ordenar de una forma adecuada el suelo urbano de cara a los próximos años y a ese crecimiento que Logroño sin duda va a crecer. ¿Y qué modelo de ciudad y qué modelo de crecimiento queremos para Logroño de los próximos años? Que las tendencias del siglo XXI pues ya hablan de ciudades cada vez más compactas, que compactas no significa que no tengan que tener más zonas verdes, más espacios verdes. Nosotros tenemos el objetivo, además, de que Logroño sea la ciudad más verde de España por habitante, y a su vez pues una ciudad que sea eficiente con la gestión de los residuos, el ciclo del agua, compacta, concéntrica, y eso es importante tenerlo claro a través de ese plan general. Vamos con dos lugares de la ciudad. El centro, con un proyecto en el que se ha vinculado también especialmente el concejal, que es la reforma de la Glorieta, su conexión con las 100 tiendas. Vamos ahí y después ampliamos el zoom y le vamos a preguntar por Ramblasque. Pero primero, el centro de la ciudad. Sí, bueno, pues el centro al final es la zona neurálgica de la ciudad, ¿no? Y durante los últimos años, pues quizás estaba algo abandonado y necesitábamos que el centro de la ciudad pues se dinamizara. El comercio local, el turismo, que cada vez es más boyante en nuestra ciudad, y por lo tanto pues entendemos que hay que trabajar en el centro, hay que dinamizar, hay que proteger nuestro patrimonio, difundirlo, y en ese sentido pues tenemos varias obras.
podríamos hablar del proyecto 1521, que este año empezarán ya las primeras excavaciones, y que será un proyecto de regeneración urbana pues no visto en Logroño desde hace muchas décadas, quizás desde el propio soterramiento del ferrocarril, que será recuperar todo un entorno y además poner en valor todos esos restos arqueológicos. Y luego, por supuesto, la glorieta que has mencionado, que será esa conexión entre el casco antiguo, las 100 tiendas, muy castigada en los últimos años, y dinamizar todo ese entorno comercial. También podríamos hablar de la calle San Antón, etcétera. Entonces tenemos un proyecto pues bastante claro para el centro, porque al final el centro es lo que dinamiza la ciudad. Venga, pero no nos debemos olvidar tampoco de los barrios, que Eso también es. tenemos proyectos para los barrios, y los barrios también hay que hacer proyectos de regeneración urbana para ellos. Pues venga, díganos una idea sobre San Antón, de la que tanto hemos hablado, y alguna también en torno a los barrios que circundan el centro de la ciudad, donde efectivamente viven la mayoría de los logroñeses. Pues mira, San Antón es un eje comercial fundamental en Logroño, y su conexión peatonal y su relación con el resto de la ciudad pues debe ser prioritaria. San Antón era una calle que llevaba muchos años sin rehabilitarse, los contextos han cambiado, ahora lo que en el siglo XXI pues lo que se plantea son pues aceras más anchas, entornos más pues con espacios más amplios, y es un elemento fundamental para dinamizar ese comercio. Esa conexión entre San Antón, las 100 tiendas, el Espolón, la glorieta, el casco antiguo, pues es lo que nosotros planteamos que hay que dinamizar, y que estas calles pues se tienen que regenerar. Y en cuanto a los barrios, pues los barrios en Logroño plantean muchas necesidades desde el punto de vista también de la regeneración urbana. Vamos hasta el detalle de lo que es reasfaltado, hasta ampliaciones de acera y mejora en la recogida de residuos, y luego pues pequeñas intervenciones para mejorar los parques, las zonas infantiles, etcétera. Y en eso también estamos trabajando. Es una cosa que plasma También con peatonalizaciones en algún caso, ¿no? Sí, también se plantean, por supuesto, peatonalizaciones o ampliaciones de acera, y sobre todo de lo que se trata al final es de mejorar los entornos urbanos, mejorar los barrios, porque al final los barrios son los que hacen vida, son los que donde se concentra pues el comercio local, etcétera. Se nos pasan los minutos. Ya le decía yo antes de empezar que luego esto va muy rápido y tenemos casi que ir terminando, pero Sí. Ramblas, ha generado cierta polémica también en las últimas semanas, primero bueno, pues por la envergadura del proyecto, de la idea, con esa presentación que también estamos compartiendo ahora con todos ustedes, y después por ciertas críticas de algunos vecinos, incluso del exalcalde Julio Revuelta. ¿Cuál es su respuesta a esta actuación? Pues mira, es muy sencillo para que nos entiendan los que están viendo la entrevista. Lo que estaba planteado en Ramblasque, con un plan parcial en el que había establecido 6 viviendas por hectárea, en una superficie de unas 42-43 hectáreas, pues vendría a ser aproximadamente la Moraleja de Madrid. Con chalés de lujo de más de 300 metros cuadrados, con jardines de más de 1000 metros cuadrados, y por lo tanto eso ya lleva décadas que estaba parado, porque ni siquiera en su momento eso era viable ni era sostenible. No hay mercado para eso. No hay mercado para eso, pero es que además dentro de los estándares del urbanismo del siglo XXI pues no tiene ningún sentido. Logroño ahora se enfrenta a un reto de necesidad de vivienda, sobre todo vivienda asequible para jóvenes. Y lo que se plantea en Ramblasque es muy sencillo, es un modelo de densidad baja-media muy similar a lo que hay en otros sectores de la ciudad y contiguos, como pues la Guindalera, la Cava, en el que estaríamos hablando pues de aproximadamente unas 2.000 viviendas y 900 viviendas de protección oficial, de forma aproximada con lo que se plantea. Por lo tanto, yo lo que diría es que no se puede pensar en un urbanismo en un contexto como en el que vivimos en el año 2025, con los retos y con las problemáticas que tenemos en el siglo XXI, con los estándares y los contextos del siglo XX. Al señor Revuelta pues le tocó gestionar en un momento, en el año 2000, en el que el contexto y el urbanismo pues no era el mismo que el que tenemos en el año 2025. Por tanto, en el año 2025, en el siglo XXI, pues a lo que aspiramos es a una ciudad sostenible, concéntrica, con una densidad media, con grandes espacios verdes, y no tiene sentido plantear la Moraleja de Madrid en un sector como Ramblasque. Pues con esta idea lo dejamos, sobre todo siendo conscientes de que los argumentos y los asuntos que tiene en la cartera de trabajo el concejal de urbanismo nos ocupan a diario, al periódico, a la tele, y estaremos muy pendientes de todas esas actuaciones, algunas polémicas,
vamos a decirlo, casi todas, porque en cuanto se cambia algo de la ciudad, siempre hay un vecino, una entidad, una asociación, un político que protesta, que se queja o que da su opinión. Pero, señor Arrakistain, ha sido un placer tenerle aquí, hablar con tanta franqueza y lo dicho, estaremos muy pendientes de esos movimientos de una ciudad que crece, que se mueve, que eso es lo importante. Muchas gracias. Gracias a él, a Íñigo López Arrakistain. Lo dejamos aquí, termina el programa, pero saben que continúa toda la programación en TVR ahora con las noticias. Adiós. Gobierno de La Rioja.